¿sí? Entonces quedó súper bien. Ya saben que apenas se corten, les estaré enviando nuevamente la conexión. Nos habíamos quedado en donde, en esta, ¿verdad? En el dibujo. Sí, sí. Está grabando, ¿cierto? ¿Pueden ver la Sí, pantalla compartida? sí. Compartida, sí. Sí. Si está grabando, pues a mí me apareció el aviso como de que ibas a estar grabando. Ah, listo. Bueno, entonces acá eso fue lo que dibujamos. Entonces miren cómo está ahí representado. La bolita roja, arriba está un circulito que es mamá y al otro lado papá. Y ya cada quien tuvo, ay, fue mi gato. Y ya de ahí cada quien tuvo su historia. Cada quien tuvo su historia, cada quien, ¿cierto? Pasó lo que pasó. Bueno, entonces, ahora vamos a analizar el tema de los dobles, ¿sí? Porque si yo puedo entrar en un proceso de entendimiento de quiénes son dobles, quiénes, de dónde, pues sí, digamos, de dónde estoy repitiendo yo aspectos de mi vida, pues desde ahí yo también puedo ejecutar a través de los ejercicios con las cartas, ¿sí? Entonces, aquí comenzamos con ese tema, dobles. Entonces, miren que acá ya hicimos como un entendimiento un poquito de nuestro árbol. Entonces, pueden ser diferentes dobles o pueden ser varios dobles. Entonces acá dice, maestro de vida, aspectos a integrar. Creo que la que estás proyectando no se ve. ¿No? No se ve la que estábamos en el árbol genealógico. Ay, eso por qué es tan raro. ¿Todavía no la ven? No. No, Ahora sí ya están viendo todo. Sí. sí, dobles varios, ajá. Qué raro, quién sabe por qué pasará eso. Bueno, entonces hagámoslo así, sin pantalla completa. Entonces, los dobles son de nuestra familia, pueden ser varios dobles, y lo que veamos de los dobles son diferentes cosas, digamos que de acuerdo a qué doble sea también, ¿sí? O pueden haber diferentes dobles de acuerdo a fechas. Entonces, el primer doble sería maestro de vida. Maestro de vida me va a traer a mí aspectos que yo tengo que integrar, ¿sí? De esa persona. Son personas que nacieron antes que yo, ¿sí? No sirve una persona que haya nacido después que yo, tiene que ser una persona que haya nacido antes. Vuelvo y repito, pueden ser varios dobles. Esto me va a traer que hayan diferentes situaciones que estén resonando continuamente en repetición emocional de ese ascendente, ¿sí? Entonces, por colocar un ejemplo, digamos, situaciones de esa persona inconsciente, la relación con otras personas, relaciones interpersonales, relaciones de pareja, el vínculo y su relación con el dinero, tipos de desgracias, ¿sí? O por ejemplo, ese ancestro tuvo una mala relación con el dinero, fue una persona que, digamos, un ejemplo era estafador, ¿sí? Entonces yo, como resueno con ese ancestro, entonces ahí es, digamos, como mi maestro de vida. ¿Para que haga lo mismo? No, es para que justamente me dé cuenta de cómo fue la vida de esa persona y haga diferentes reparaciones. Porque si no, de manera inconsciente, como resueno con ese ancestro, voy a estar en constante repetición. ¿Listo? Entonces, primer requisito, tuvo que haber nacido antes que yo. Acá coloca 15 días antes o 15 días después. Entonces acá ya nos remitimos a lo que podemos ir a investigar de información. Entonces yo nací el 6 de octubre. 15 días antes o 15 días después, esa persona nació o murió. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, el maestro de vida va a ser esa persona, ¿cierto? Como, o sea, el doble. Puntualmente hablando en general del O doble. El sea, doble. es del doble, es literal que cumpla todas esas características, o 15 días antes o 15 días después. Si está fuera de esos 15 días, no puede ser el doble. Exactamente, no. Son 15 Ok. días antes o 15 días después. Ese es mi doble, ¿sí? Hay diferentes requerimientos, ¿no? Entonces vamos a mirar los otros porque hay otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, acá digo yo, hay que tener en cuenta parecidos físicos. O sea, para que alguien sea mi doble, hay que tener en cuenta muchas cosas. Por eso es una lista larga que vamos a comenzar a ver. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por fecha de concepción, alguien puede ser un doble mío o yo puedo ser doble de ese ancestro por fecha de concepción. Quiere decir que esa persona nació en su fecha, no teniendo en cuenta el año, 15 días antes o 15 días después. Entonces, por ejemplo, yo nací el 6 de octubre, pero resulta que, por ejemplo, mi abuela nació el 15 de octubre. ¿Sí?
obviamente es mi abuela, ya tiene 80 años, pero entonces fíjense que está dentro de esos 15 días, ¿sí? En los cuales ella nació. Entonces, en mi caso, yo soy doble de mi abuela, ¿sí? Entonces, ahí me doy cuenta. ¿Por qué? Por fecha de concepción, que eso no lo vamos a saber, pero por fecha de nacimiento, ¿sí? Fecha de concepción o fecha de nacimiento. Por fecha de función también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo, vuelvo y repito, nací el 6 de octubre y mi abuelo se murió dentro de los 15 días antes o dentro de esos 15 días después, ahí yo también me volví doble de él, ¿sí? Bueno. La línea maestra es lo que yo estaba explicando acá, el maestro de vida, ¿sí? Que digamos que es diferentes cosas que uno tiene que integrar. Ese maestro de vida, digamos que es un doble mayor, es como el doble más grande, ¿sí? Y ese maestro de vida, igual, ¿cierto? Lo que les estaba explicando, 15 días antes, 15 días después, pero acá también hay algo importante, que esa línea maestra, por lo que más se va a definir, por lo que más se va a definir esa línea maestra, o sea, lo mayor que tengo que yo aprender de ese gran doble, es porque es, digamos, haciendo un conteo de 9 meses hacia atrás, digamos, yo nací a los 9 meses. Si alguien de acá nació, digamos, fue 7mesino, entonces va a contar 7 meses, ¿sí? ¿Quién nació, quién murió en 9 meses antes o 7 meses antes? ¿Sí se entiende? No, yo no entiendo, estoy confundida. Nada. Creo que estoy enredada. Bueno, a ver, hay diferentes tipos de dobles, ¿listo? Ya sabemos que el doble, lo que me marca a mí es la fecha de nacimiento y la fecha de defunción, ¿sí? Entonces, siempre el conteo que yo hago es 15 días antes y 15 días después. Soy doble de una persona por esa razón, ¿sí? 15 días antes o 15 días después. Ahí estamos teniendo en cuenta las fechas únicamente hasta acá. Hay un ancestro que ese es el como que el que más me va a traer maestría en mi vida, maestría, aprendizaje, ¿sí? Ese ancestro, aparte que es doble, es mi maestro de vida, ¿sí? Todo lo que él haya vivido para bien y para mal es mi maestro de vida. Ahí tengo que ir a mirar más como a ese ancestro, ¿sí? ¿Quién es mi maestro de vida? Mi maestro de vida es el ancestro que 9 meses antes de mi nacimiento murió o nació, que coincida con la fecha de nacimiento, ¿sí? Que coincida con la fecha de nacimiento. Eso es lo que hay que contar, ¿sí? Entonces, digamos, de octubre, entonces habría que a octubre restarle todos los meses anteriores para poder mirar, digamos un ejemplo, digamos que coincide con diciembre, exactamente, coincide con diciembre. Resultó que mi abuelo se murió en diciembre, antes de que yo naciera, 9 meses antes de que yo naciera, mi abuelo se murió. O sea, se murió en el momento de mi concepción. Entonces, él es mi maestro de vida. Pero si yo, por el contrario, no nací en 9 meses, porque muchas personas pueden ser 7 mesinas o no haber nacido a los 6 meses, entonces yo voy a contar qué pasó 6 meses antes, ¿sí? Si alguien murió o qué pudo haber pasado ahí. Entonces, ahí, o una fecha de nacimiento también, ¿sí? Entonces, ese es mi maestro de vida. Esa es la única diferencia. Es un doble, pero es un maestro de vida, o sea que es más importante, por decirlo así. Esa persona me influencia más. Dani, y uno, por ejemplo, bueno, o sea que digamos que lo que deberíamos preguntar en estos casos es como, ¿quién nació o quién murió 9 meses antes de nuestra concepción, o 8 meses o 7 meses? Ya Sí, no solo 15 días antes y 15 días después. exactamente. Serían en general de manera 9 meses hacia atrás o 9 meses hacia adelante. No, Obviamente nueve tendríamos meses en hacia cuenta, atrás. no, perdón, 9 meses hacia atrás, y lo de los 15 días sería hacia atrás y hacia adelante. O sea, cualquiera de esas dos, digamos, que cumpla con cualquiera de esas dos es nuestro maestro o nuestro doble. Digamos Bueno, que las dos. eso. Puede haber un doble, sí, un doble, listo, normal, un doble normal, pero ya cuando es un maestro de vida, porque casualmente coincide con esta fecha ya de 9 meses hacia atrás, eh, entonces esa persona ya de esa persona estoy heredando un inconsciente muy, Muy sí, o sea, fuertemente, exactamente, mucho más pero marcado. ¿Y uno cómo hace exacto. para averiguar sobre o sea, digamos que, no sé, uno no lo conozca, o incluso la familia de uno no lo conozca? Bueno,
O sea, pero No, uno debe como averiguar cosas de esa persona para saber como qué es lo que sí me se marca puede, en la sí. vida. Sí se puede, sí. Por ejemplo, digamos que, a ver, no, ese maestro de vida no puede ser, por ejemplo, un primo, ¿sí? Un primo, por ejemplo, que haya nacido, digamos, como en ese mismo, nació después que yo, no, no sirve, ¿sí? Tiene que ser una persona antes que por el contrario sea mayor, una persona mayor que sea, que me lleve más años, ¿sí? Que esa persona nació antes de que Sí. yo naciera. Ese es Yo, un por ejemplo, requisito. tengo una prima, pues acá pensando en eso, pero ella, o sea, yo nací el 4 de septiembre del 97 y ella nació el 5 de septiembre, pero de 1980 o algo así. O sea, que ya Ella cuánto con, tiempo te lleva. ella me tiene por ahí unos, eh, yo creo que 15 años, no sé cuánto realmente, pero sí sé que es mayor, mucho mayor. Ujú. Entonces, por ejemplo, en ese caso, sí, sí sería una doble, pero, ay, ya enseguida se corta. Sí sería una doble, pero una maestra de vida, no. ¿Listo? Ok. Doble sí, puede ser que tengas aspectos del inconsciente marcados con ella, pero maestra de vida no alcanza para ser maestra de vida porque solamente estamos teniendo en cuenta de que está dentro del rango de los 15 días antes o los 15 días después. ¿Listo? Bueno, y Ok. con relación a la pregunta que hiciste, es importante, esta información es si yo la puedo capturar, si yo la puedo como identificar, ¿sí? Los que pueden identificarla. No se empeliculen pensando en que, no, yo tengo que saber si sí o si no, es porque ustedes comienzan a identificar. De pronto no van a encontrar un maestro de vida, listo, no pasa nada, pero en otras cosas sí pueden encontrar dobles, ¿sí? Entonces, les voy a colocar un ejemplo. Alguien que yo conozco nació el 16 de junio y la mamá nació como unos días antes, 16 de junio, como que el 10 de junio, una cosa así súper cerquita, la mamá, ¿sí? Entonces miren que, o sea, es un doble supermercado. Y aparte de eso, la mamá se llama, porque ya vamos a mirar esa parte, se llama María Mariela, digamos las hermanas se llaman, o sea, todas tienen diferentes nombres que son así muy parecidos, muy parecidos. Entonces mire que hay una resonancia de ese inconsciente muy marcado, ¿sí? Entonces acá vamos a tener en cuenta esto que es lo más complejo que hoy están aprendiendo, pero también vamos a ver que hay aspectos que van a ser por dobles, vamos a hacer dobles por parecidos físicos, por profesiones, por ejemplo, gemelos simbólicos también, que ese era el siguiente punto que íbamos a ir, gemelos simbólicos. Entonces, por ejemplo, tengo un hermano y hay una polaridad, me la llevo demasiado mal con esta persona, mal, mal, yo veo una cosa y esa persona ve otra, entonces hay una rencilla muy fuerte. O por el contrario, somos demasiado similares. Entonces, ahí estamos compartiendo un inconsciente y una resonancia. ¿Listo? Ahí, entre hermanos. ¿Listo? Fecha de nacimiento, claro, sí, si yo nací el 6 de octubre y alguien de mi familia también, o sea, ahí está súper claro, ¿no? Dobles por incesto simbólico. Entonces, por ejemplo, en este caso, parecidos con suegros o suegras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno sentirse, digamos, yo sentir que resueno mucho con mi suegra, o digamos que, o mi pareja también sentir lo contrario, ¿no? Que hay mucho parecido también, por ejemplo, con la suegra, el que sería mi mamá. Esos parecidos también, ¿sí? ¿Sí se entiende esa parte? Eso a veces también pasa con las familias de nuestros compañeros, para que lo sepan. Ahí también tiende a haber pues como parecidos. Nombres repetitivos. Vemos qué aspectos se repiten para ver qué tan fuerte es el doble. ¿Sí ven? Que yo les había colocado hace nada un ejemplo. Eh, o sea, el hijo comparte, es el doble de la mamá y también hay diferentes repeticiones por el mismo nombre. Ya. O sea, esto está marcado y es demasiado fuerte. Por las enfermedades también somos dobles. Entonces yo sufro, digamos, a mí me retiraron el útero, yo tengo miomas, a mi mamá le retiraron el útero, ella también tuvo miomas. Ahí también hay un doble, ¿sí? Si ustedes aquí, que ya hemos comenzado pues como a entender un poquito más lo del doble, si ustedes lo comienzan a identificar, si ven que por eso no se tienen que matar tanto la cabeza con este tema, porque a fin de cuentas esa información va a salir por un lado o por el otro, ¿sí? Entonces,
Si ustedes lo identifican, lo van marcando en su árbol genealógico. Entonces, lo pueden marcar con un asterisco, un corazoncito, como ustedes quieran, ¿sí? O una D de doble, para que ustedes identifiquen, hey, esta persona yo creo que es como mi doble. O me dicen mucho que yo me parezco mucho a mi abuela, ¿sí? Me parezco mucho. Ustedes ahí van marcando, pues para que ustedes lo vuelvan consciente. Entonces, síndrome del fantasma, nacer el mismo día o 15 días después del momento de la concepción. Ah, bueno, síndrome del fantasma. Digamos, sería un síndrome. Nacer el mismo día o 15 días antes o 15 días después del momento de la concepción. Entonces, en este caso, tiene que ver con, por ejemplo, alguien que, digamos, se murió y nacer ese mismo día o 15 días antes de esa persona que ya se murió. O sea, esto es únicamente y exclusivamente para una persona que se murió. Y resulta que mi nacimiento está muy relacionado con el momento de su nacimiento, de la persona que se murió o de su momento de muerte. ¿Sí? Entonces, por eso decimos síndrome del fantasma, porque acá estamos hablando, digamos, puntualmente de un aniversario por muerte. ¿Sí se entiende? Aniversario por muerte. ¿Por qué pasa esto? Porque hay duelo sin resolver y hay un encargo de esa persona que se murió. Entonces, en ese caso, yo me vuelvo heredera universal. ¿Sí? Entonces, ahí es como acotar esa información. ¿Cuáles son las características de ese síndrome del fantasma y que también puede ser yaciente? Ya les voy a explicar eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, personas que se mueren de manera repentina, suicidios, enfermedades que se desarrollan rápido. A tal persona le dio un cáncer y no hubo tiempo y se murió rápido, o sea, de una se lo llevó, ¿sí? Accidentes también, ¿sí? Abortos, ¿sí? Alguna pérdida, algún aborto, alguna muerte, pues así como muy traumática. Muertes repentinas, ¿sí? Algo que uno no se está esperando. Entonces, eso se da justamente cerca digamos, a mi nacimiento, o sea, cuando yo nací o con el aniversario de mi cumpleaños. Entonces, esto ya me hace, digamos, tener un doble por síndrome del fantasma, ¿sí? O un yaciente. Entonces, por ejemplo, en el caso un yaciente es, antes de yo nacer, creo que ya lo había explicado, antes de yo nacer, mi mamá tuvo otro embarazo y lo perdió. O tuvo un hijo, nació y se murió. O tuvo un embarazo y perdió un embarazo o lo abortó. ¿Sí? ¿Cómo lo ven hasta ahí? Pues la verdad, enredado, pero ahí estamos procesando la información. Esa parte es un poquito compleja, es denso, o sea, esto es denso, pero igualmente ustedes van a sacar sus cuentas por temas de función o por temas de nacimiento y eso les va a dar idea, ¿sí? Porque ustedes se van a dar cuenta, o sea, ustedes arman su árbol, lo grafican y ustedes van a decir, como lo vamos a graficar, entonces todo se organiza, porque entonces yo comienzo a decir, mi abuelita Delia, ay, ella nació el 2 de octubre, o ay, a ella la mataron, pero yo no voy a saber, o sea, de pronto puede ser que yo no sé esa información, no importa, ¿sí? O sea, relájense con eso. Entonces, resulta que ella justamente se murió en tal fecha y coincide con mi fecha de cumpleaños. O sea, y eso me hace un clic y yo digo, ay, hay algo. O sea, que es mi doble. ¿Mm? Y bueno, o sea, ya digamos, el hecho de que sea tu doble y digamos que si no hay mucha información sobre esa persona, pues de pronto se puede sacar cómo o simplemente queda ahí, como que bueno, ya sé que tengo este doble No, sí, eso y lo vamos a trabajar, claro. Eso lo ok, vamos a trabajar de alguna manera, algún doble va a tener que salir por ahí, ¿sí? O por ejemplo, lo que yo les digo, ser yaciente. Ay, es que mi mamá tuvo una pérdida, hubo un aborto y eso también lo vamos a descifrar por el contenido que nos trae, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no me siento, o sea, siento como que no quiero vivir, me siento muy triste, me siento muy sola, siento que no ocupo un lugar dentro de mi familia, o sea, un sentimiento que siempre he cargado, ¿sí? ¿Por qué? Claro, porque puedo ser un yaciente. Es decir, mi mamá tuvo un hijo, perdió el bebé por X o Y razón, tuvo un aborto, o nació el hermanito, pero pues se murió muy chiquito y ya nací yo. Entonces yo estoy, digamos que ocupando tal vez incluso el lugar de mi hermano, porque yo estoy diciendo que yo soy la primera, no, yo no soy la primera. Yo nací después de esa pérdida, porque a mi hermano le tengo que dar un orden y un lugar. Ese es el yaciente, ¿sí? Tiene que ver puntualmente con eso.
Ya el síndrome del fantasma está asociado a alguien se accidentó, alguien se mató, se suicidó, justamente en épocas, esa persona, una situación de muerte cerca a mi cumpleaños. Ya, ese es el fantasma. Una situación de muerte traumática cerca a mi cumpleaños. Por eso es el síndrome del fantasma, ¿sí? Que una persona tuvo cualquiera de estas muertes repentinas 15 días antes después o 15 días después de mi nacimiento. Ese es mi doble, ¿sí? Entonces, ¿qué componentes posee y qué componentes me trae a mí? Por la situación que se pudo haber gestado de esas características. Me trae trauma, dolor, silencio, soledad, porque esto a veces también se puede tener como un secreto. Obviamente hay abortos que se mantienen en secreto, suicidios que se mantienen en secreto, muertes así muy dolorosas que a veces no se siguen comentando porque generan dolor a la abuela o generan dolor dentro de la familia. Entonces mejor no los sigamos comentando más porque fue una muerte muy horrible, ¿sí? O porque no se encontró el cuerpo. Entonces no pudimos hacer un cierre, ¿sí? No se usó un cierre, no se hizo un cierre adecuado por cualquier motivo, entonces esto puede generar trauma, ¿sí?